¿Qué le pasa en este momento a Toronto Raptors? Ese es un equipo que ha tenido éxito. Nos llega la noticia ayer que su única adquisición principal entre temporadas, Otto Porter Jr., se tiene que operar el pie izquierdo, una operación delicada. De hecho, fue a Green Bay, Wisconsin, a operarse. Increíble, no sabía que ese era el lugar de operarse los huesos del pie, pero para allá fue. Obviamente ahí los Packers de la NFL le dan un poquito de experiencia a ese grupo de médicos. Y de esa manera termina su temporada. Ha jugado 8 partidos para el equipo y era la gran adquisición de este equipo. Así que el equipo va a poder, si solicita antes del 15 de este mes, poder recibir una extensión de $3 millones para poder subsanar la salida de un jugador por lesión durante todo este año. Vamos a repasar las métricas de avanzada de este equipo. Un equipo que tiene una gran trayectoria y un gran cuerpo de dirigentes a todo nivel. La eficiencia ofensiva del año pasado estaba en la mitad de la tabla. Este año ha caído. Aquí viene lo bueno. La eficiencia ofensiva de media cancha, le hemos estado alertando ya por tiempo en Ritmo NBA, es de las peores en la liga. El año pasado era la quinta peor, este año es la segunda peor. La eficiencia defensiva, que era muy buena y parte de lo que mantenía a flote este equipo, cortes de balón, contragolpes. La novena el año pasado, este año ha caído a 13ª. Por lo tanto, la eficiencia también ha caído. Como equipo tirador, el porcentaje de campo eficiente, o sea, global, pasa de ser el cuarto peor a ser el penúltimo, ser el segundo peor. Y su porcentaje de triple, particularmente de Fred VanVleet y de Scottie Barnes, se ha caído vertiginosamente de estar en el tope del 10º peor de la liga a ser el segundo peor que hay. Se pregunta, bueno, ¿y qué le pasa a este equipo? ¿Ha sido plagado por lesiones? No, las lesiones no han sido factor para este equipo de Toronto. Cuando examinamos la cantidad de partidos perdidos y su escalafón en la liga, vemos que ha mejorado muchísimo. Eran 23º el año pasado, están 10º menor en cuanto a partidos perdidos y en cuanto al efecto de nómina, o sea, el impacto de dinero de contrato que se ha perdido el equipo, ha mejorado también de 20º el año pasado a 13º. Así que eso no explica esto. Un factor importante al examinar al equipo de Toronto es que, y mira que te lo he dicho 1000 veces, Carlos, para mí Toronto es un equipo de ciudad grande. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene un país de 35 millones de habitantes como mercado local y un mercado muy pudiente. Así que, de hecho, para mí el mercado más grande que hay en la NBA no es Nueva York ni es Los Ángeles, es Toronto porque es Canadá. Y eso le da a este equipo un poder económico tremendo. Sin embargo, al mismo tiempo, Larry Tannenbaum, que es el presidente de los fondos que están detrás de este equipo, ha insistido en todo momento, yo creo que una cuestión de reputación propia y del equipo, nunca pasarse del tope salarial ni pagar impuesto de lujo. Y Masai Ujiri, que es su presidente de operaciones deportivas, se ha tenido que ajustar a esa realidad. Ni siquiera cuando vino Kawhi Leonard y estaba Marc Gasol y Serge Ibaka, este equipo se pasaba del tope salarial. Ni siquiera en su año de campeonato. Y por supuesto, pudiendo recontratarlos, no en el caso de Kawhi que se quería ir, pero quizás en el caso de Marc y de Serge, optaron generalmente por desprenderse de ellos, no renovarlos, porque sabrían que renovarlos costaría muy caro. Lo que han hecho entonces es depender en el draft, en el sorteo. Y mira que agarraron a Fred VanVleet como jugador novato no reclutado en el draft, agarraron a Norm Powell en un traspaso en la segunda vuelta, han tenido muchísima suerte y habilidad hallando talento del puesto 23 para abajo en el draft, pero al repasar las selecciones de primera vuelta en los últimos años, vemos bueno, esta es la gráfica de minutos por partido, me refería a la gráfica de selecciones de primera vuelta recientes de este equipo. Vemos, Carlos, que en el 2016 tenían a Jacob Pearl y a Pascal Siakam, ambos en la primera vuelta, 9º y 27º. OG Anunoby el año siguiente, luego en el 18 y 19 no tuvieron selección de primera vuelta. Malachi Flynn, que fue una selección hasta ahora desdichada, no ha dado el grado del chico, es el armador reserva que está casi peleado con el equipo 29º, el fondo de la primera vuelta. Y el año pasado el novato del año en la cuarta ubicación, Scottie Barnes. O sea que Ujiri ha traído talento a este equipo. El problema, y vamos a hablar de los minutos ahora, es que no han podido profundizar este equipo y por lo tanto ya por tercer año consecutivo este equipo está quemando a sus muchachos en cuanto a minutos. De hecho, cuando examinamos a los 5 jugadores con el promedio más alto de minutos por partido, primero está Harden, quinto está Doncic, segundo, tercero y cuarto hay 3 Raptors, Pascal Siakam,
OG Anunoby y Fred VanVleet prácticamente en la cima. Este grupo está literalmente tostado. No solamente este año, han sido los últimos 2 años en cuanto a minutos. Ustedes me dirán, Álvaro, están jóvenes todavía. Es cierto, están jóvenes. De repente vino un partido el 30 de noviembre contra New Orleans Pelicans que jugaron muy mal y perdieron muy, muy mal. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un parteaguas. Antes, marca ganadora. Después, solamente 6 victorias y ante 14 derrotas. El porcentaje de triple cayó notablemente. No tanto en escalafón, pero en su producción. Cada punto de porcentaje como equipo es enormemente importante. La defensiva de transición que hemos destacado en Ritmo NBA pasó de ser la 9ª mejor este año, en lo que hasta el día 30 de noviembre, a desde entonces ser la 4ª peor en toda la NBA. O sea, se le cayeron los brazos. La eficiencia ofensiva ha caído, la eficiencia defensiva pasa de ser la 7ª mejor a la 6ª peor. El equipo está de brazos caídos. A ver, doctor Morales, ¿cuál es su diagnóstico de lo que aqueja a este equipo de Toronto? Bueno, son varios factores, ¿no? Te mencionaba antes de que empezáramos esta transmisión, de que Toronto es uno de estos equipos que ha dependido básicamente de desprenderse del centro. Sí tienen varios jugadores en la posición de centro, pero que juegan muy poco, porque la mayor cantidad de minutos está concentrada en jugar con jugadores que tengan la habilidad para jugar adentro y afuera. O sea, la nueva NBA llevada al extremo, donde básicamente tienes un jugador de 2 metros 3 o 2 metros 5 que la ponga en el piso, que tire triple, entiéndase Pascal Siakam por un lado. Y ese sistema no le ha funcionado porque es un equipo ineficiente lanzando triples, o por lo menos está pasando por una etapa de ineficiencia. Y digo eso porque si bien es cierto que habían estado lanzando un 31%, anoche, en la noche del miércoles, que jugaron un partido frente a Charlotte, lanzaron casi un 46% de triples y ganaron el partido. Encestaron 20 triples. O sea, siempre hay las excepciones, pero en lo general es un equipo que depende mucho de que sus tiradores vengan certeros, y esa bola no ha estado entrando. No le ha estado entrando con consistencia a Fred VanVleet, que tiene mucho peso sobre sí, porque como mencionabas, está entre los jugadores que más minutos juega. Recuerda que cuando Kyle Lowry se fue, él se convirtió básicamente en lo que hacían los dos jugadores. Él lo está haciendo solo, ser el líder del equipo, ser el que encabeza en asistencias y ser el que tiene que tomar disparos y poner a todo el mundo a disparar, y no está siendo eficaz con sus tiros. Scottie Barnes, por ejemplo, es un jugador que luego de ser seleccionado sorpresivamente como el novato del año, digo sorpresivamente porque en las últimas semanas fue que vino a destacarse y finalmente se quedó con el premio. Este año está teniendo el bajón del jugador de segundo año, lo que llaman en inglés el sophomore slump, y no está siendo el jugador que todo el mundo esperaba que fuera en esta segunda temporada, y eso le está afectando. Otra cosa que está afectando a Toronto es un equipo que dependen demasiado por el personal que tiene, dependen demasiado de correr, de conseguir puntos en transición. Hacen 18 puntos por partido, son en fast break. Se llevan balones, atacan en transición y usualmente son eficaces. Baja la media cancha, los obliga a jugar en media cancha. Son de los peores de la liga en cuanto a eficacia ofensiva en la media cancha. Entonces, lo que están haciendo los rivales es precisamente tratando de quitarle el juego de transición y obligarlos a jugar en la media cancha y obligarlos a que lancen el triple. Voy a enfocar un poquito en Fred VanVleet, Carlos, y no es que yo estoy echando la culpa a él principalmente. Sí ha caído su triple tremendamente, pero hay una razón, en mi opinión, por la cual eso sucede. VanVleet siempre ha tenido problemas liquidando cerca del aro. Por lo tanto, o sea, inclusive cuando está abierto, cuando tiene el tiro, cuando tiene un tiro franco, no lo encesta. O sea, no calibra ese tiro. Por lo tanto, me imagino que el perfil de él defensivo es márcalo a muerte, deja el pellejo en la línea de 3 puntos. Porque si va adentro, nos la jugamos, nos la rifamos. Porque no es un gran liquidador. Yo creo que eso afecta mucho su porcentaje de triple. La marca se le están encimando y están marcando el triple como si estuviera debajo del aro. Como si Kyrie Irving estuviera debajo del aro, de la misma manera. La otra cosa interesante de VanVleet, Carlos, es que no tiene reserva. O sea, hay una sensación en Toronto, y creo que esto lo promueve un poquito también Masai Ujiri, de que, bueno, Pascal Siakam tiene que trabajar en su drible. Gary Trent puede penetrar y puede crear situaciones. Scottie Barnes, cuando se lesionó VanVleet en los playoffs el año pasado contra Filadelfia, era el armador de este equipo. Y no es que no sea capaz de hacerlo Barnes, pero es que no estás hablando de una persona que tiene los atributos para esa posición, para hacer que los otros
alcancen su mejor versión. Si yo fuera Masai Ujiri, y no le quiero dar consejos de una persona que sabe mucho, mucho más que un montón de gente en la NBA, Carlos, a este equipo le hace falta un armador reserva ya, para darle descanso a VanVleet, que tenga otra característica, quizás sea un poquito más penetrador, y que coloque al resto de jugadores en posición de hacer lo que ellos hacen bien. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que la salida de Lowry es la que crea esta situación que están mencionando. En el caso de Flynn, por ejemplo, que es el que viene de la banca usualmente a jugar por VanVleet, no es un base, no es un armador, es un tirador. Entonces, ¿cómo jugaba Toronto antes? Aún cuando comenzaban en el cuadro al mismo tiempo VanVleet y Kyle Lowry, cuando VanVleet iba a la banca, Kyle Lowry era el armador, y cuando Kyle Lowry iba a la banca, VanVleet era el armador. O sea, era el sustituto uno del otro y de gran calidad. Al irse Kyle Lowry, eso se cayó, y por eso quedó descargado de minutos y descargado de responsabilidades a Fred VanVleet, como lo hemos visto en las últimas 2 temporadas. Carlos, están como agentes libres restringidos Gary Trent y también el OG Anunoby, y son los que son las carnadas de posibles traspasos. Si, por ejemplo, ellos no decidiesen no llegar a una negociación, un acuerdo con Toronto, sencillamente sería mejor para ellos despachar a otro equipo y recibir algo a cambio que dejarlos ir como agentes libres, que fue el caso de los baluartes que mencionaba de su año de campeonato. Mi pregunta es, de nuevo, ¿está Toronto para hacer ese cambio porque piensa que ya esta temporada está perdida? ¿Hay solución? ¿Pueden incorporar a alguien? Yo creo que tienen las manos bastante atadas este equipo, como mencionaba, con la directriz de que no se van a pasar el tope salarial, con que si llenas una necesidad, vas a crear un hueco en otra. O sea, yo no despacharía a Gary Trent, a menos de que no me quedara más remedio. Me parece que es un gran jugador. Tampoco me gustaría dejar ir a OG Anunoby, para nada, a menos de que llegue algo a cambio. Es cuestión de esperar al draft y ver si van a poder conseguir un base armador o un base manejador de balón, quizás de mayor estatura, que sea una especie de facsímil razonable con VanVleet, de lo que era Kyle Lowry con VanVleet. Si tú fueras a darle un consejo a Masai Ujiri, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero es tratar de, por todos los medios, de no cambiar a OG Anunoby. Tú sabes que a río revuelto, ganancia de pescadores, muchos equipos están viendo a Toronto a sí mismo, como que está en la mitad de la tabla y que no se sabe si va a ser vendedor o comprador antes de la fecha límite. Y los ven como vendedor y dicen, nos hace falta un 3&D, nos hace falta un tirador que la meta y que defienda, y Anunoby es perfecto. Y son varios los equipos que están interesados en Anunoby, pero si me preguntas a mí un consejo para el gerente, no salgas de OJ, número 1. Número 2, seguir confiando en uno de los factores más importantes que hay, no en el básquetbol de la NBA, sino en el deporte estadounidense, y es el nivel de desarrollo que logra Toronto con sus jugadores jóvenes. O sea, el equipo que tienen en la G-League y lo que tienen, tienen una estación de tren muchas veces, que pasan subiéndolos y bajándolos, pero le dan la oportunidad a los jugadores de la G-League de que jueguen el sistema de los Raptors. Y eso ha dado lugar a varios jugadores que hoy día son jugadores importantes en este equipo, seguirlo desarrollando de esa misma manera. Te decía que no es solamente en la NBA, sino que a nivel del deporte en Estados Unidos, yo creo que el único equipo que se compara con el nivel de desarrollo que logra Toronto Raptors es el equipo de Tampa Bay Rays del béisbol, que son franquicias de mercado pequeño, entre comillas. Ya mencionaba lo grande que es el mercado de Toronto, pero que no están interesados en pasarse del tope salarial, y que con lo que tienen interno lo desarrollan de manera tal que tienen equipos competitivos. Ese es Toronto y debe seguir apostando a eso. Y por último, y no menos importante, lo que menciona, quizás el draft sea una buena posibilidad o una buena oportunidad de seleccionar a ese base sustituto, ese base que pueda complementar el equipo, porque están careciendo de él en este momento. Y Malachi Flynn, con sus virtudes, nunca ha sido ese tipo de jugador, y en ese sentido decepciona. No encaja en este equipo que está urgido de esa posición para que cada cual tenga lo que tenga. Se habla también, Carlos, Doug Smith, nuestro colega Doug Smith, un periodista canadiense del diario The Star de Toronto, que no solamente ha tenido ese bajón de su segundo año, Scottie Barnes, pero que ha dado muestras también quizás un poquito de inmadurez, donde no ha estado en la pretemporada y entre temporadas preparándose como debe ser. Yo creo que eso es parte de no saber lo que no sabes. Yo me imagino que este chico es un chico muy competitivo.
debe estar odiando la temporada que tiene. Se tiene que estar teniendo tremendo cargo de conciencia y remordimiento si es verdad que no cumplió con la expectativa temprano en la temporada. Y esto le va a servir a él como un aliciente para llegar el año que viene a matar en su tercer año en la liga y dejar atrás una temporada que opaca el logro de ser novato del año como cuarto clasificado del draft el año pasado. Así que me imagino que la receta de los médicos es paciencia en Toronto, no te precipites, sigue desarrollando y espera que te llegue un base armador que complemente a Fred VanVleet y que haga que el resto de los jugadores se coloquen en su lugar y hagan lo que mejor hacen dentro de su posición.